Ya ocurrió con la pandemia y ahora está ocurriendo otra vez con esta catástrofe de la Dana que tanto está afectando a Valencia y a otras regiones de la península ibérica. Y es la pregunta de por qué las competencias, en aquel caso eran de sanidad, ahora son de protección civil, están concentradas en las comunidades autónomas, ya que esto parece que supone una dificultad de gestión. Ya lo vimos bastante en pandemia, como había algunas limitaciones, algunas medidas que colisionaban entre sí, que no tenían mucho sentido, que en una comunidad autónoma el toque de queda fuera una hora determinada, que hubiese unas regulaciones diferentes a las de otra comunidad autónoma. Y ahora estamos viendo más o menos lo mismo con el caso de la catástrofe de esta Dana, y es porque la comunidad valenciana concentra las competencias de protección civil y no es algo que controle o dirija la propia administración central, que tiene mucho mayor músculo, ¿no? Mayor músculo financiero, mayor músculo de recursos, ¿no? Y estamos viendo recientemente cómo, al fin y al cabo, hay un debate de por qué la comunidad autónoma valenciana sigue concentrando esas competencias de protección civil y no se las está pidiendo que se las traspase a la administración central, no está dando esta cesión de competencia a la administración central, y también, por otro lado, por qué la administración central no se arroga, aunque sea por la fuerza, aunque sea unilateralmente de ellas, ¿no? Es un tema bastante delicado que está generando bastante revuelo por ahí. Yo no me voy a posicionar al respecto, creo que no estoy suficientemente bien informado, capacitado para hacerlo, no entiendo de protección civil, hay muchos argumentos por ahí que a mí se me escapan, de si esto es bueno o es malo que esté concentrado en una región muy determinada, porque conocer el territorio es necesario, etcétera, etcétera. Yo aquí lo único que voy a hacer, muchas gracias Sonia por renovar la suscripción, es ofrecer un análisis histórico-político de por qué estas competencias de protección civil y otras muchas se concentran en las comunidades autónomas, ¿eh? Hay una evolución histórica que nos permite explicar eso, por qué la comunidad valenciana tiene esas competencias de protección civil, algo que está cuestionando muchísima gente, que considera que no tiene sentido, y por otro lado, también nos va a servir ese análisis para poder entender por qué es delicado, desde algún tipo de argumentación, que la administración central le quite las competencias, aunque sea de forma temporal, a la comunidad valenciana en este caso, ¿vale? Entonces ya os digo, voy a hacer una exposición al respecto, lo más neutra, lo más aséptica posible. No me voy a posicionar al respecto, eso ya será una tarea para cada uno de vosotros y vosotras cuando terminéis de ver el vídeo. Si esto os aporta información, yo creo que sí, relevante para poder posicionarse al respecto. Por supuesto, hablando de cuestiones institucionales, económicas e históricas, no se resuelve todo este debate, pero sí que suma un poquito a la cuestión, ¿no? Es un pequeño grano de arena que trato de aportar al respecto, ¿eh? Para eso vamos a tener que retrotraernos bastante atrás en el tiempo, porque no se pueden explicar las comunidades autónomas sin hablar precisamente de la conformación del propio Estado español, que podríamos encontrar sus orígenes en la Edad Media, y a eso nos vamos a referir inmediatamente. A los antecedentes históricos, fijaos, de la Edad Media, no por casualidad. Alguien puede decir, pues este tío está chalado porque se pone a hablar de hace tantísimo tiempo, y es que no, es que en realidad el Estado español, el Estado de las autonomías en el que vivimos hoy día, en el que se reparten competencias como las de sanidad, la de educación, las de protección civil, tiene sus orígenes en la Edad Media, en un momento en el que están los reinos cristianos en el norte de la península ibérica conformándose, saliendo, al fin y al cabo, articulando una serie de instituciones, una serie también de fuerzas militares para ir ganando terreno y territorio sobre los territorios árabes y musulmanes, ¿no? Hacia el sur, aunque no solo, porque también la corona de Aragón ya sabemos que también se expandió a través del mar Mediterráneo. Entonces, esto es importante porque en esta época lo que nos encontramos no es una única nación, ni muchísimo menos, sino que son esto a lo largo de un montón de siglos. Hay que entender que son bastantes siglos, muchos años en los que se van conformando estas identidades, esta especie de pueblos, ¿no? Por supuesto,
todos cristianos, pero cada uno con su propia lengua, dentro de cada uno de estos territorios también con un montón de dialectos, con sus propias reglas de juego, con sus propias instituciones, con sus propias fronteras, súper importante, porque las fronteras van a durar casi sin moverse hasta el siglo XVIII, es decir, que ya cuando incluso los reyes católicos habían más o menos unificado el territorio y cuando incluso ya se hablaba de España con Carlos I, fijaos, Carlos I, el nieto de los reyes católicos, estamos hablando ya del siglo XVI. Incluso en esa época había aduanas, había fronteras, había impuestos diferentes en cada uno de estos territorios, que cada uno tenía su propio monarca, sus propios títulos de nobleza. Entonces ya vais entendiendo un poco por dónde van los tiros, cómo lo voy a conectar con la actualidad. Y es que nuestro país, nuestro estado, bebe de bastantes naciones que fueron conformadas, tuvieron su, por supuesto, entre sí también guerreaban en determinados momentos del tiempo, no era una visión simplista como a veces nos la pintan de los moros contra los cristianos, no, en realidad entre los reinos cristianos también guerreaban y se conquistaban entre ellos territorios. Entonces todo esto es muy importante para entender que hay un pozo histórico ahí que da cierta cabida, cierta solidez a la idea del Estatuto de las Autonomías, ¿no? Como poco eso. Esto más o menos cambió bastante a partir de la Guerra de Sucesión Española, ya sabéis lo que ocurrió cuando Carlos II, el hechizado, pues murió sin descendencia directa, pero nombró como heredero a Felipe V de Anjou, que era Borbón, era francés y Borbón, y eso no hacía mucha gracia a determinadas zonas de las Españas, que al fin y al cabo habían estado guerreando mucho contra los franceses. Sin ir más lejos, el reino de Aragón, sobre todo la zona de Cataluña, que al estar colindante al reino francés, había tenido un montón de encontronazos y de conflictos bélicos, y esto es básicamente lo que, no solo, pero básicamente lo que te ayuda a explicar que en el reino de Aragón se opongan a que haya una sucesión monárquica para poner a un Borbón en el trono, ¿no? Entonces esto es lo que da pie a la Guerra de Sucesión Española, que a su vez es internacional, pues hay un bando que se posiciona con Castilla y Francia, y hay otro bando que se posiciona con los Austria. Era Carlos, el archiduque Carlos, que era sobrino segundo, si no mal recuerdo, de Carlos II, el que quería ostentar al trono, ¿no? Y bueno, ya sabemos que este pierde la guerra y como resultado, como penalización al Reino de Aragón, entendiendo el Reino de Aragón como Cataluña, como Baleares, como la zona del País Valenciano, ¿vale? Se le acaba, como digo, penalizando y se le arrebatan los fueros. Y esto es también algo que no solo es una penalización por haber ayudado al bando que al final perdió la guerra, sino que también es parte de la idea centralista de los Borbones. Los Borbones siempre han sido muy centralistas, es decir, se llevan las competencias a la administración central y dejan muy pocas competencias en el resto de jurisdicciones subcentrales, ¿no? Bueno, pues esto es algo que va a ir introduciendo los Borbones ya a partir de 1715, cuando está Felipe V ya reinando plenamente en paz, ¿no? Y todos los demás Borbones van a hacer un poquito lo mismo, van a tratar de centralizar las competencias y sobre todo la gestión política del territorio, con altibajos que vamos a comentar enseguida, ¿no? Entonces, fijaos, esto casi como curiosidad, es diferente el reparto territorial o la clasificación territorial por comunidades autónomas, como hoy día lo conocemos, de la de las provincias. Las provincias tuvieron su origen hace muchísimo tiempo, mucho más que las comunidades autónomas. Tenemos que remontarnos a 1812 para hablar de las Cortes de Cádiz. Se hizo un nuevo sistema provincial. Era algo que bebía de los nuevos movimientos teóricos y filosóficos liberales, ¿no? Estamos hablando del liberalismo en esta época, de cambiar el antiguo régimen por uno nuevo, y la idea es también, oye, vamos a hacer una delimitación aquí de provincias y no solo, yo qué sé, el reino como tal, no, aquí es también por provincias. Esto tiene también su utilidad pragmática, no es una cuestión tanto de identidad regional, que algo de eso hay, como también de, oye, vamos a darle utilidad. Esto, por supuesto, no tiene éxito porque hay una contrarrevolución, vuelve Fernando VII, tenemos que esperar a que al trienio liberal, cuando ya deja de estar Fernando VII gobernando, para en 1822 ver un proyecto de reparto provincial más delimitado, más o menos claro,
que por cierto es el mismo que hasta el de la actualidad, con alguna diferencia. La única es que sería en Tenerife, en Canarias solo había una provincia, ahora hay dos. Esa es la única diferencia. Fijaos que ya en 1833, cuando por fin muere Fernando VII, porque no lo he dicho, pero en 1822 el trienio liberal se acaba con los 12.000 hijos de San Luis y entonces ya no se puede hacer. 1833 ya por fin se crean las provincias, siguiendo ese proyecto anterior, ya cuando el liberalismo político va ganando adeptos, va ganando terreno, va ganando hegemonía, y lo que nos encontramos en esta época con un Estado centralizado, tiene casi todas las competencias todavía el Estado, pero ahora ya tiene 49 provincias y ya se empiezan a delimitar ciertas regiones. Hay 15, lo que ocurre es que ninguna de ellas tiene competencia, ¿vale? Ninguna de ellas, ¿eh? Es un carácter meramente clasificatorio sin hablar de competencia. Pero las cosas cambian mucho en 1873. En 1873 nos encontramos la Primera República Española. Bien sabéis que no llegó a durar ni un año, pero empezó a haber un movimiento revolucionario, absolutamente transformador en la sociedad española. No solo, estamos hablando de revolución industrial, un montón de cambios económicos, políticos, culturales, tecnológicos, que dan al final salida a este proyecto de la Constitución española de 1873, en la que se habla de, cuidado, Estado federal, ¿eh? Estamos hablando de un Estado federal, igual que el que hoy puede ser Suiza, con todos sus cantones, o Estados Unidos con todos sus estados, en los que cada una de esas regiones que veis ahí en el mapita tiene ya su propia autonomía, su propia identidad, su propia constitución, una mini constitución que sería un estado de autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos que eso es un proyecto muy rompedor con lo que había hasta entonces, que era un centralismo puro y duro típico de los Borbones, pero esto hay que entenderlo bien en su contexto ideológico y filosófico. Y es que en esta época del siglo XIX, con toda la revolución industrial ahí en su apogeo, hay una importancia del romanticismo, también del nacionalismo e incluso del cantonalismo en toda Europa. Es cuando se empieza a hablar de nación, ¿vale? Porque antes la gente se sentía vasalla de algún rey, de algún título, de algún noble por ahí, pero no había una idea conformada de nación. Esto es algo que empieza a cobrar fuerza, no sé si decir que nace, pero al menos cobra fuerza en el siglo XIX, y cada una de las regiones al final se atribuye algunos símbolos, algún folclore, gastronomía, ¿no? Y bueno, incluso regiones internas, cada una de ellas, por ejemplo, gallego, oye, pues la simbología celta nos puede caracterizar, algo que está muy cuestionado, pero al fin y al cabo cada una de las regiones dice, oye, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestra literatura, nuestra simbología la utilizamos para generar una identidad propia, ¿no? Esto ocurre, insisto, en toda Europa y España no va a estar al margen de ello. Fijaos que en España se llega al nivel de que haya cantonalismo, que ya sabéis que es casi una independencia de las ciudades. O sea, ya no estamos hablando de regiones ni de provincias, sino que son las ciudades. De hecho, os animo a que exploréis un poquito sobre esta época porque es muy, muy interesante. Y es que os comento como anécdota que el cantón de Cartagena, es decir, Cartagena se declaró independiente y llegó incluso a declarar la guerra a Murcia. O sea que esto es algo que llama mucho la atención a día de hoy, también con esa rivalidad más o menos amistosa entre las dos ciudades, pero esto ocurrió en 1873 y hubo muertes por ello, hubo conflictos bélicos, para que nos hagamos una idea de la época tan loca de la que estamos hablando, ¿no? Como digo, no duró ni un año, a los 11 meses se le dio un golpe de estado de Martínez de la Hoz y ya tenemos que avanzar bastante más en el tiempo para hablar de un nuevo conato de descentralización, ¿no? Porque obviamente después del golpe de estado no se habló nada de esta constitución, se tiró a la basura y España siguió siendo un país centralizado típicamente borbónico, ¿no? ¿Qué pasa? En 1931 que llega la Segunda República Española, ¿vale? Y aquí se firma y se aprueba una constitución que recoge la conversión de las regiones que existían con su carácter meramente clasificatorio y pragmático y burocrático en autonomías. Esto cambia la cosa, esto ya que sí nos entronca mucho más con el estado de su autonomía actual, porque es, oye, no es que las regiones vayan a tener una condición de Estado, como se había dicho de forma muy ambiciosa en 1873 con la Primera República, sino que van a tener cierta autonomía, van a tener un título institucional que no va a ser Estado, pero tampoco va a ser una región por ahí que no tenga competencias, ¿vale? Entonces esto, que es lo que más o menos conocemos hoy día muy bien, es lo que empiezan a hacer en 1931. Fijaos que el año siguiente
En 1932, la región de Cataluña, que por supuesto que tenía una identidad muy propia, con su propio idioma, su propia corona de Aragón, etcétera, etcétera, y esa simbología y folclore del que os he hablado, bueno, cuestionado por mucha gente, pero en cualquier caso, eso está ahí, esa sensación de identidad propia está ahí, aprobó su estatuto de autonomía, ¿vale? En 1932, Cataluña se volvió autónoma con su propia mini constitución. Esto es importante recalcarlo porque ya no es un territorio que controle directamente de la administración central en todas sus competencias, sino que hay en algunos ámbitos que son soberanos, solo los propios gobernantes de Cataluña, los propios ciudadanos de Cataluña. No es un estado diferente, al que le tengas que declarar la guerra, pero ya no es un territorio que tú controles, sobre el que tengas soberanía. Y esto es súper importante de cara a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? No es un estado, insisto, no vas a declararle la guerra, pero tampoco puedes hacer uso de ese territorio como te dé la gana. La legislación te lo impide porque al fin y al cabo democráticamente se supone, se legitima a este territorio a que tenga sus propias competencias en los ámbitos correspondientes que sean, pero oye, no es una provincia subordinada a la administración central, es otra cosa con un margen de autonomía superior, ¿vale? No llega a ser un estado, pero tiene una autonomía bastante superior. Esto lo hicieron también las Vascongadas, como se llamaba entonces a esta época de Euskadi y Navarra, y Galicia, ¿vale? Galicia también, con la particularidad de que Galicia lo hizo desde el exilio, ya había estallado la guerra civil después del golpe de estado de los franquistas, ¿vale? Bueno, de los fascistas, que luego serían franquistas, y Galicia con el propio gobierno gallego en el exilio, ¿vale? Declaran, o sea, aprueban el Estatuto de Autonomía gallego de Galicia, que sería una mini constitución también para Galicia, ¿no? Entonces, insisto, tenemos al final de la guerra civil que 3 regiones habían firmado y aprobado su propio estatuto de autonomía: Cataluña, las Vascongadas y Galicia. Pero claro, obviamente esto con la dictadura se acaba perdiendo, ¿no? Queda en saco roto, la dictadura lo tira a la basura y ya estas regiones no tienen autonomía y no la van a tener durante toda la dictadura franquista, ¿eh? De hecho, fijaos que se mantienen los fueros para alguna zona de las Vascongadas, pero no para todas las zonas, porque las regiones de Guipúzcoa y de Vizcaya habían apoyado a la República Española. Entonces Franco dijo: como castigo, os arrebato los fueros, los privilegios en teoría que tenéis, ¿no? Y solo se le permitió que lo tuvieran Navarra y Álava, ¿no? Entonces, fijaos que es de nuevo un movimiento centralizador, el de Franco, pero con las excepciones de esas de las provincias que le habían ayudado a dar el golpe de estado. Bien, y ahora ya nos metemos de lleno en la transición democrática. O sea, puede imaginar un jaleo de la leche, una transición que no fue una revolución, como ocurrió en Portugal, por ejemplo, ¿no? Sino que aquí el dictador murió en la cama y entonces la propia élite franquista, pues, por supuesto, presionada y condicionada por el exterior, Europa, y también por la movilización obrera y otros partidos políticos, pero al fin y al cabo, aunque fuera en ese contexto, diseñó básicamente la transición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta pulsión política, fijaos, Franco muere en el 75, la Constitución no la tenemos hasta el 78, son varios años en los que no está claro cómo se va a articular de nuevo el Estado español. No se sabe si va a ser centralista, si va a ser como la Segunda República, si va a ser como la Primera República o como la anterior, algo nuevo, no está claro, y ahí empiezan todas las fuerzas políticas a luchar, a confrontar entre sí, a debatir y a decidir cómo va a ser al final la conformación institucional de la nueva España democrática, ¿no? Entonces, fijaos que el partido político de UCD, Unión Centro Demócrata, sí, era dotar de capacidad legislativa a las 3 comunidades que durante la Segunda República se habían declarado como autónomas, ¿no? Que habían aprobado ese estatuto de autonomía, ¿no? Pero a ninguna más. Ese era el proyecto de la UCD. La idea era, oye, es lógico las exigencias de estos territorios, Cataluña, las Vascongadas y Galicia, nos están reclamando volver a esa situación prebélica, ¿vale? Porque le arrebataron por la fuerza con un golpe de Estado y luego una guerra civil lo que habían conseguido en una época democrática, ¿no? Entonces la UCD entendía que eso tenía sentido, que tenía lógica, pero que por supuesto solo para estas 3 regiones que habían al fin y al cabo aprobado su estatuto de autonomía antes de la guerra civil. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que por supuesto la derecha reaccionaria conservadora en España se oponía. Estamos hablando del ejército, estamos hablando de la nobleza típica, del régimen franquista como tal y por supuesto también de la iglesia. Se oponía bestialmente a que hubiese
3 regiones que tuviesen más autonomía, porque eso suponía tener más privilegios y romper pues la idea de esta España unida que había metido en la cabeza a todo el mundo el régimen franquista, ¿no? Entonces, fijaos que hubo mucha oposición política y resulta que Andalucía se sumó por otros motivos diferentes, ¿vale? El gobierno andaluz se sumó y los motivos eran: nosotros queremos también tener mayor autonomía, como Cataluña, como las Vascongadas, como Galicia, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una región que no había aprobado su estatuto de autonomía antes de la de la guerra civil, pero que se reclamaba ese privilegio no por un idioma diferente, pero sí por una cultura diferente, una tradición diferente, una simbología diferente. Os puedo asegurar que este movimiento era muy masivo, ¿vale? O sea, las movilizaciones de esta época del pueblo andaluz para conseguir mayor autonomía eran bestiales, o sea, mucho más multitudinarias incluso que las movilizaciones por el 1 de octubre y la diada catalana, ¿eh? O sea, estamos hablando de una locura en una época también, un contexto en el que había muchas movilizaciones, la transición democrática, ¿no? Y al fin y al cabo esto se tuvo, por supuesto, en cuenta de la forma siguiente. Si no podemos darle a las 3 provincias, o incluso a esa cuarta de Andalucía, un nivel superior a la de las demás, porque la derecha se va a cabrear, vamos a darle esos privilegios, entre comillas, esa mayor autonomía a todas las comunidades, ¿no? Es el famoso café para todos, ¿no? De esta forma, Cataluña va a tener mayor autonomía y el resto de regiones esas históricas también, pero no van a tener privilegios, no van a estar por encima de las demás, porque todas las demás comunidades van a tener las mismas competencias, más o menos los mismos niveles de autonomía, ¿no? Entonces, claro, esta fue la solución loca a la que llegaron, loca, insisto, porque en esta época pues había regiones. Aquí os traigo el mapa de España para que veáis la conformación de cada una de las comunidades autónomas, cuando aprobaban su estatuto de autonomía y en qué año, porque fue a partir de 1980. Pero había regiones que no existían. Por ejemplo, Murcia, Murcia tenía Albacete, que lo habéis visto en el mapa anterior, la Comunidad de Madrid no existía, La Rioja no existía, Cantabria no existía, ¿vale? Entonces era una especie de diseño de cero prácticamente, algo que ha generado mucha literatura al respecto, de si esto fue algo ideado por la élite franquista, por ejemplo, de La Rioja y Cantabria, para arrinconar a Euskadi, que en aquel momento había movimientos de liberación muy apoyados por la gente, ¿no? Con lo que luego sería el terrorismo puro y duro de ETA, ¿no? Entonces, bueno, eso, como digo, para el que quiera profundizar al respecto, yo no me voy a meter. La clave es que se acaba firmando y aprobando la Constitución sin haber cerrado esto, ¿vale? Sin haberlo cerrado. Simplemente se ha hablado, genera un montón de conflictos, genera un montón de problemas, y la idea es: no me quiero mojar. Yo quiero aprobar la Constitución, pero sin dejar muy claro cómo va a ser este diseño, este reparto institucional dentro del Estado. Sí, va a haber comunidades autónomas, pero quien quiera ser comunidad autónoma, que lo sea. Pero no es algo que vaya a recoger la Constitución ni vaya a dejar muy claro cuáles son los procedimientos por los cuales una región aprueba su propio estatuto de autonomía, y muchísimo menos qué competencias va a tener, ¿vale? En 1978 se acaba firmando la Constitución española. Fijaos que, insisto, no establece un modelo territorial acabado, se establecen procedimientos por ahí, se dejan por ahí escritos que permiten a las regiones ganar autonomía, pero no se habla de cuántas autonomías tiene que haber, ni de qué delimitación territorial, no se habla de eso, y mucho menos de competencias. ¿Qué pueden hacer cada una de las comunidades? Eso no viene en la Constitución. Leerla a fondo no viene, ¿vale? El nuevo modelo de Estado políticamente descentralizado que tenemos hoy día fue construido en los años posteriores a la promulgación de la Constitución. O sea, ya la Constitución se firma y a partir de ahora empiezan las negociaciones políticas de cómo vamos a ir construyendo eso. Lo único que encontramos en la Constitución es que hay dos vías para ganar ese estatuto de autonomía, que sería, por un lado, el artículo 151, que es la vía rápida, lo que se conoce como vía rápida, que es tener mayor nivel de autogobierno desde el principio, pero con requisitos más exigentes, y luego, que por supuesto solo podían cumplir las regiones históricas y Andalucía. Eso, si queréis, hablamos en otro momento de ello, no me parece relevante. Y luego tenemos la vía lenta, que sería el artículo 143, que son, oye, necesitas 5 años para recibir todas las competencias, ya que no eres una región históricamente que haya firmado tu estatuto de autonomía y tienes que cumplir ciertos requisitos, te va a dar más tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, la clave es que el artículo 2 de la Constitución deja muy claro el modelo territorial que tenemos, y es que se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Por supuesto, esto después de decir
que hay una indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, ¿no? Entonces, como parece claramente que el primer párrafo lo firma la élite franquista y el segundo párrafo, pues los movimientos de izquierda, ¿no? Que estaban negociando en la Constitución, ¿no? Porque parece escrito por dos manos totalmente diferentes y obviamente esto entra en colusión a la hora de interpretar la ley, ¿no? Los jueces, desde luego, siempre aquí tienen un jaleo tremendo, ¿no? Entonces, como digo, en Cataluña, Euskadi y Galicia lo hicieron por la vía rápida, ¿vale? Y Andalucía también lo consiguió con masivas movilizaciones, como os he dicho, también un referéndum en 1980 que no cumplió todos los requisitos, pero bueno, al final hicieron la bisagra y dijeron, venga, pues para adelante Andalucía también, lo cual era raro porque Andalucía no lo había conseguido antes de la guerra civil, insisto en ello. Y por ejemplo, La Rioja, Cantabria y Madrid, que ya estaban ahí conformadas, es que no mostraron ningún tipo de interés por estos mecanismos, ¿vale? Porque todavía no había una identidad propia, ¿no? La gente no se sentía de la región de Madrid, no se sentía de la región de La Rioja, Cántabra, ¿vale? Pertenecían a otras regiones antiguamente y hoy día, por supuesto, está cambiado. Por supuesto, hay mucha identidad madrileña, cántabra y riojana, pero en aquella época no. En aquella época era muy diferente, ¿no? De hecho, fijaos que el golpe de estado que se dio el 23 de febrero de 1981 en buena medida fue para contener esta descentralización que le chirriaba muchísimo, le volvía histéricos a todos los franquistas porque ellos se habían criado siempre con la idea de que la nación era indisoluble, una única, ¿no? Y entonces que esto de conceder autonomías ahí por ahí a determinados pueblos que eran los enemigos de la España, pues era intolerable, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí y esto dio paso a que los grandes partidos políticos firmaran en 1981 los pactos autonómicos, ¿no? Que la idea es vamos a tratar de homogeneizar esto, porque no puede ser que aquí cada comunidad autónoma tenga sus propias competencias y que como la Constitución no dice nada, oye, vamos a tratar de desarrollar legislativamente esto a través de leyes orgánicas para que todo esté más o menos controlado y regulado y también los jueces sepan a qué atenerse, ¿no? Entonces, fijaos que la construcción del Estado de Autonomía ha sido posterior a la Constitución, entonces no podemos basarnos muy bien en la Constitución para poder sacar conclusiones, sino que tenemos que acudir al fin y al cabo a ese desarrollo legislativo posterior, ¿no? Que en 1981 fue entre el PSOE y UCD, ¿vale? Se igualaron algunas competencias entre las comunidades autónomas y ya luego el más importante que fue en 1992 entre el PSOE y el PP, ¿vale? Ahí se transfirieron muchas competencias como sanidad y educación a las comunidades autónomas. Por cierto, en 1992 todavía Madrid no tenía la competencia de sanidad, por ejemplo. O sea, que no la llega a tener del todo hasta el año 2003, antes de allá, prácticamente. En cambio, Cataluña sí que ya desde el primer momento, de 1980, tuvo la competencia de sanidad, ¿vale? Igual que hoy día también Cataluña tiene algunas competencias por ahí que no tiene ninguna otra, como su policía autonómica, ¿vale? Los Mossos de Escuadra y otras comunidades no tienen. Pero en general hubo una homogeneización para que todas las comunidades autónomas tuvieran más o menos las mismas competencias. Por supuesto, el caso de Euskadi y Navarra es muy particular, es muy especial por su propio régimen foral fiscal, pero eso da para otro vídeo, porque por cierto ya lo hice en su día, ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿cómo reparte la Constitución las competencias? Que era lo que nos estábamos preguntando un poco al principio, ¿no? Pues no dice nada. No dice nada, bueno, dice algo, pero muy poca cosa. Dice muy poca cosa. Por supuesto, esto de repartir las competencias para tener las reglas de juego claras y saber, pues si hay una catástrofe como la Dana, quién tiene que intervenir y quién no debería intervenir a no ser que se le dé permiso, ¿no? La Constitución no contempla esto, ¿vale? No contempla y mucho menos obliga a tener competencia porque no contemplaba ni siquiera cuántas comunidades autónomas hubiese, etcétera, etcétera, pero sí recoge 3 listas. En la Constitución podemos ver que hay 3 listas. Una lista es para competencias exclusivas del Estado, estas son del Estado y de nadie más, ¿vale? No las puede tener las comunidades autónomas. Luego hay otra lista para competencias que pueden asumir si quieren las comunidades autónomas, ¿vale? Pero no dice que sean de las propias comunidades autónomas, si quiere la comunidad autónoma y no hay ningún tipo de impedimento, estas las pueden tener. Si no quiere, va a seguir teniéndola la Administración Central del Estado, ¿no? O al menos hay un vacío ahí, ¿no? Y luego hay otra lista que permite a las comunidades autónomas asumir las competencias que el Estado no tiene recogidas explícitamente, ¿no? O sea, que sería el Estado esto no lo hace, ¿no? Aquí la gestión de puertos, yo qué sé, esto no lo hace, pues entonces lo puedo hacer yo, ¿vale? Porque hay una lista que me lo permite así en la Constitución española. Entonces, el artículo 150 de la Constitución se abre a que las comunidades autónomas, además, puedan asumir nuevas competencias, ¿vale? Pero más allá de esto, no se dice nada. Entonces la Constitución es un vacío para poder saber cuál es el reparto competencial. O al menos no un vacío, pero sí que dice muy poquito, ¿no? Y como os digo, esto se desarrolló con los pactos autonómicos en 1981 y 1992
y hoy día pues tenemos problemas, evidentemente, a veces por parte de un juez, ¿no? De decir, oye, yo, ¿en qué me baso? Si la Constitución apenas dice nada, pues nada, voy a tener al fin y al cabo que basarme en la legislación que hay escrita, y por supuesto tenemos al Tribunal Constitucional que va tratando de hacer interpretaciones sobre la Carta Magna. Y para terminar, ¿qué es lo que pasa con la protección civil? Pues lo mismo, ¿no? En la protección civil no hay nada en la Constitución, no hay apenas nada. Las pocas referencias que podemos encontrar están en el artículo 30.3 y el artículo 30.4 y se dice muy poquita cosa, muy poquita cosa. Entonces hubo que esperar a que hubiese conflicto, ¿vale? De, oye, esto de protección social, protección civil, lo hago yo, ¿no? El primer conflicto fue en Euskadi. Pues tuvo que haber pues un conflicto que dirimió al final el Tribunal Constitucional, ¿vale? Con una sentencia en 1984, que ahí tenéis, ¿no? De 123 de 18 de diciembre. Y que luego también hubo otra sentencia por parte del Tribunal Constitucional el 19 de julio de 1990, que es la sentencia 133, que establece que la competencia en la que esta de protección civil concurre los 3 niveles de administración: del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, ¿vale? O sea que ya hay ahí una serie de jurisprudencia, podríamos decir, que te está dando algunas pistas de cómo debe ser repartida esta competencia de protección civil. No es solo de la administración central, ni mucho menos, ni de la comunidad autónoma, ni de los ayuntamientos. Es una competencia compartida entre los 3 niveles territoriales, ¿no? Pero fijaos que en esa misma sentencia el alto tribunal afirma que debe reconocerse a las comunidades autónomas competencia en materia de protección civil, especialmente para la dirección de sus propios servicios, en el caso de que las situaciones catastróficas o de emergencia se produzcan. O sea, deja claramente el Tribunal Constitucional que el caso de la protección civil es de la comunidad autónoma, especialmente en el caso que haya situaciones catastróficas. O sea que esto no viene recogido en la Constitución, pero sí es un desarrollo, una interpretación del tribunal que al fin y al cabo tiene que leer e interpretar la Constitución, la Carta Magna, que es el Tribunal Constitucional, y deja claro que la competencia es de las comunidades autónomas, ¿vale? Sin embargo, el Tribunal Constitucional también, en estas sentencias, subordina la competencia autonómica en materia de protección civil a las superiores exigencias del interés nacional en los casos que pueda estar en juego. Y, en todo caso, siempre que se aplique la Ley Orgánica de 1904-1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, que bien conocemos todos, ¿no? Entonces está diciendo que, oye, sí, la competencia de protección civil es para la comunidad autónoma, pero puede pasar a la administración central del Estado siempre que haya un interés nacional. Y además dice siempre que se aplique la ley orgánica de estado de alarma, excepción y sitio. Es decir, que sí, se puede pasar esta competencia a la administración central, pero básicamente a través de estas condiciones que estoy comentando, ¿no? De hecho, eso son jurisprudencia, como estoy diciendo, el Tribunal Constitucional posicionándose, pero todavía no hay una ley ahí al respecto que lo deje claro. Para eso hay que esperar a 1985, el 21 de enero, que es la Ley de Protección Civil, y luego ya, sobre todo, lo más importante, 1992, ¿vale? El Real Decreto 407 del 24 de abril, la norma básica de protección civil, que establece los criterios generales de la planificación para conseguir la coordinación necesaria entre las diferentes administraciones públicas, permitiendo en su caso la función directiva del Estado cuando esté presente el interés nacional presente en las emergencias en 3 supuestos, ¿vale? Te está diciendo que la competencia es para la comunidad autónoma, eso es la base, pero puede pasar al Estado, a la administración central, en 3 supuestos, ¿vale? Primero, los que implican la aplicación de la ley orgánica de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. O sea, obviamente, si la administración central declara cualquiera de estos estados, ya las competencias pasan al Estado. Segundo, los que requieren la coordinación de diversas administraciones porque afectan a varias comunidades autónomas y exigen una aportación de recursos a nivel supraautonómico. Esto primero, la verdad que no encaja con el hecho de que la zona más afectada haya sido solo en una comunidad autónoma. Quizás lo segundo sí, ¿no? Exigen una aportación de recursos a nivel supraautonómico, en caso de ser así, que ya sabéis que es debatible. Y tercero, y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección nacional de las administraciones públicas implicadas. Esto, de nuevo, puede ser interpretado como que la catástrofe de la Dana en la Comunidad Valenciana está generando tanta emergencia, tantos daños, que se requieren muchísimos
recursos es de interés nacional e incluso así el Estado podría, sin necesidad de aplicar un estado de alarma, de excepción y tal, podría incluso arrogarse esas competencias, ¿no? Lo que ocurre es que, obviamente, estamos hablando de un tema muy delicado por todo lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Que es una comunidad que tiene su propia autonomía. En realidad es como un mini estado con su propia mini constitución, y quitarle las competencias sin que las haya pedido es políticamente, democráticamente muy delicado, acorde a la propia conformación de nuestro modelo de las autonomías. ¿Os imagináis que España le quita la competencia a Portugal, que es otro estado? Eso es inimaginable, habría una guerra. Pues aquí no debe llevarse al extremo, pero sí a un punto intermedio. Esta es la justificación, por supuesto, de aquellos que dicen que la administración central no debería arrogarse por la fuerza las competencias de la comunidad autónoma. Luego ya sabéis que por otro lado hay, oye, esto es tan desastroso que sí que debería aparecer ahí el Estado, aunque vulnere estos mecanismos democráticos, ¿no? Como veis, el debate está servido. Yo no me voy a posicionar al respecto, como os he dicho, porque creo que no puedo aportar gran cosa en temas de protección civil. Hay gente que dice que, oye, que la protección civil se vea mucho mejor de la propia región afectada. Pues ese argumento está ahí, al menos que sepamos que existe, pero yo no puedo posicionarme al respecto, ¿no? Entiendo los dos lados y simplemente he hecho este vídeo pues para que podamos entender la argumentación, sobre todo de aquellos que dicen esto no es tan fácil como arrebatar las competencias a una región autonómica, porque es que tienen sus propios derechos, la legislación se los recoge. Y os recuerdo que el estado de alarma decretado por el gobierno en marzo de 2020 fue declarado inconstitucional a pesar de que estaban muriendo 1000 personas al día, os recuerdo. 1000 personas al día, y sin embargo la interpretación del Tribunal Constitucional fue que eso no era acorde a la propia Constitución y que no era legal, ¿no? Entonces, fijaos, para un caso que generaba muchísimas más muertes se declaró inconstitucional, entonces también es normal que haya gente que diga que con esto acabaría ocurriendo lo mismo. En fin, no me meto más en el tema, espero haber arrojado algo de luz en este conflictivo asunto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.